Buenos días, soy la doctora Rosa Hernández González, médico geriatra de este instituto. Sí, vamos a hablar sobre un tema muy importante, sobre lo que es la identificación de factores de riesgo en adultos mayores a partir de los 60 años. Bueno, para entrar, no directamente vamos a entrar a este tema, vamos a iniciar con lo que es. ¿Qué significa envejecer? Envejecer son los cambios morfológicos, fisiológicos y biológicos que aparecen en todo ser humano, ¿sí? Hay factores que desencadenan un rápido envejecimiento, como son el alcohol, el tabaco, el sedentarismo y alguna enfermedad crónica. ¿Desde cuándo empezamos a envejecer? Desde que nacemos. Desde que nacemos tenemos cambios a nivel de las células, ¿sí? En todo el proceso de la vida van a existir, ¿sí? Pero van a estar muy marcados a partir de los 60 años, ¿sí? ¿Por qué marcados? Porque a partir de ese momento ya se van a encontrar alteraciones y fallas en algunas personas, no en todas, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que debe hacer o qué atención deben de tener esas personas, ¿sí? Que corresponden a las personas de la tercera edad? Bueno, a mí en lo personal siempre me gusta iniciar con lo que es la geriatría y la gerontología, ¿sí? Que generalmente estas deben de ir de la mano. ¿Por qué? Para evitar algún diagnóstico erróneo. Si combinamos las dos, vamos a llegar a un diagnóstico preciso. En las personas de la tercera edad se van a manejar síndromes geriátricos, patologías, enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades propias de la edad, ¿sí? ¿Qué es la gerontología? La gerontología es la ciencia que estudia el estado o factores psicológicos, biológicos, económicos, sociales y culturales en las personas de la tercera edad, ¿sí? ¿Qué es la geriatría? Es la rama de la medicina que estudia las enfermedades, el tratamiento, el seguimiento y la rehabilitación de las mismas, ¿sí? La gerontología son dos ramas diferentes. La gerontología va a estar más aplicada en el primer nivel, ¿sí? ¿Cómo o de qué manera se va a evaluar un paciente, ¿sí? El paciente en primer nivel, vamos a hablar de un paciente pluripatológico a partir de los 60 años, con diversas patologías, pero vamos a hablar de un paciente estable, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a buscar en ese paciente? El estilo de vida, el estado confusional, el estado de nutrición, la movilidad, algún síndrome de caídas, la polifarmacia, el trastorno del sueño, delirium, deterioro cognitivo, ¿sí? Todo esto, existen más síndromes, pero por mencionar algunos, estos son de gran importancia. ¿Cómo se va a realizar la valoración en un paciente geriátrico? Bueno, se le realiza una historia clínica completa gerontológica. Se le realizan escalas de valoración. Se les realiza un tamizaje, ¿sí? ¿Qué nos va a llevar todo esto? A un diagnóstico preciso. Una vez establecido el diagnóstico, ¿sí? Ahora pasaremos a lo que es la geriatría, ¿sí? Como ya lo mencionábamos, la geriatría es la que estudia las enfermedades establecidas en las personas de la tercera edad. Pero la geriatría está más manejada en un segundo nivel, ¿sí? Una vez reunidas todas
llámese síndromes geriátricos, patologías, enfermedades propias de la edad, enfermedades crónico-degenerativas, geriatría le dará el seguimiento y tratamiento, instalará tratamiento, dosificará medicamentos, ¿sí? Realizará modificaciones de algún tratamiento mal establecido. ¿Cuál es la finalidad? ¿Sí? De darle una buena calidad de vida al paciente. ¿Sí? Bueno, las causas más frecuentes a nivel de urgencias o el por qué un paciente llega a urgencias, ¿sí? Dirigido, claro, en las personas de la tercera edad. Va a llegar por una diabetes descompensada o descontrolada, con una hipertensión descontrolada. Son las causas más frecuentes. Impactación fecal por depresión, desnutrición, neumonías, fracturas, ¿sí? Estas causas son las más frecuentes, ¿sí? Y tendremos que aprender a identificarlas. ¿Cómo? Por eso es necesario la intervención del geriatra en ese momento. Ahora sí hablaremos de cuáles son los factores de riesgo como tal en las personas de la tercera edad, ¿sí? Son los factores sociales que pueden desencadenar una patología, ¿sí? ¿Cuáles son estos factores? Es el abandono, el maltrato. El maltrato puede ser físico, psicológico, emocional o económico, ¿sí? Bueno, posteriormente tendremos otro que también es muy importante, que es el aislamiento, el tabaquismo, sedentarismo, obesidad, disminución de la visión, disminución de la audición, disminución del olfato, ¿sí? Las crónico-degenerativas que estén en tratamiento y que los pacientes vivan solos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se pueden sobredosificar medicamentos, y es una causa muy importante de muerte. Uh-huh. Bueno, existen otros factores generales que son y que se deben de tomar en cuenta, que son los pisos resbalosos, los desniveles. Esto puede ocasionar, sí, con frecuencia un síndrome de caída. Ahora, ¿qué nos va a originar un síndrome de caída? Una fractura. ¿Qué nos va a originar la fractura? Una hospitalización. ¿Qué nos va a originar la hospitalización? Un síndrome de fragilidad, ¿sí? El cual tenemos que evitar por lo que sea, ¿sí? Porque llegando al síndrome de fragilidad existe un 95% de que el paciente fallezca, ¿sí? Todo esto es muy importante, por eso les hacía mención que deben de ir siempre de la mano la gerontología con la geriatría para llegar a un diagnóstico preciso y evitar muchas complicaciones en las personas de la tercera edad. Es muy importante conocer la fisiopatología del anciano, ¿sí? Como recomendación muy especial, a mí me gustaría como médico geriatra, ¿sí?, que todos manejemos un poquito de fisiología, porque no va a ser el mismo tratamiento de una persona joven con una persona adulta. Muchas gracias. Espero que esto sea de gran utilidad y ojalá y lo puedan emplear. No precisamente tienen que ser geriatras, pero sí es preciso que aprendan el manejo. Muchas gracias, doctora. Una pregunta más. Con respecto a que mi paciente adulto mayor vino a mi consulta
¿Cómo puedo asegurarme que comprendió las indicaciones que le di? Debe de ser algo muy importante y deben solicitar, ¿sí?, que cuando el paciente de la tercera edad, ¿sí?, que va a partir de los 60 años, siempre debe de ir acompañado de un familiar, ya que él va a cursar con alteraciones en todo el organismo, ¿sí? Y por muy mínima que sea, es muy importante que acuda acompañado de un familiar. Entiendo que puede ser secundario a un problema que no pueda él escuchar bien, no pueda ver bien, o tenga alguna enfermedad que le limite el acceso a la información que usted le está otorgando, ¿verdad? Así es. Ok. Doctora, otra pregunta más. Si llega un paciente adulto mayor a mi consulta, ¿cómo identificaría que no debo dejarlo ir porque tiene un riesgo a su salud y poderlo referir a segundo nivel? A través de la exploración, bueno, a través de la realización de historia clínica, de la exploración, ¿sí?, y el reporte de los signos vitales. Y tomar en cuenta que los signos que él presente siempre van a ser diferentes a una persona joven, ¿sí? Es muy importante saber los valores que va a presentar una persona joven y una persona de la tercera edad, porque muchas veces confundimos, ¿sí?, y esa confusión nos lleva a un mal diagnóstico. Por ejemplo, en alguna saturación, hablemos de 85, 87%, en ocasiones nos preocupa, ¿sí?, porque decimos que probablemente esté cursando con alguna patología grave. Sin embargo, no, por antecedente, él cursa con alguna enfermedad pulmonar crónica, ¿sí?, pero desde años anteriores. Ok. Entonces entiendo que para que yo pueda hacer mi análisis de que mi paciente está mal o está bien, dependerá mucho de las enfermedades previas que él tenía, identificar si él no tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca, hipertensión, diabetes o alguna otra que me haga modificación de mis datos de mis signos vitales. Y entonces yo pueda comprender si realmente está mal o es dentro de lo permisible o esperado a la enfermedad crónica que él tiene. Así es, doctor. Muy bien. Y como última pregunta, doctora, yo como médico identifico que tengo un paciente adulto mayor, pero quiero mandarlo a un servicio de gerontología o geriatría. ¿Cómo sé a dónde debo referirlo? Bueno, a través del interrogatorio, a través de la clínica, volvemos nuevamente, a través de la realización de historia clínica completa, se obtienen los diagnósticos y dependiendo si es un diagnóstico más enfocado al entorno social, pasará a gerontología. Si es más patológico, pasará a geriatría. Ok, muchas gracias, doctora. Entonces entiendo que el gerontólogo va a estudiar todo el entorno del paciente adulto mayor, va a identificar la posible causa, va a hacer un diagnóstico probablemente sindromático, y el geriatra va a buscar la fisiopatología y todo lo que va relacionado a la salud del paciente adulto mayor. Así es. Muchísimas gracias, doctora. Agradecemos mucho esta plática, estas preguntas que nos respondió y su interés por nuestros adultos mayores.